Qué gusto compartir este nuevo día con cada uno de ustedes y en un momento tan especial como este, donde todos le damos gracias a Dios. Pero antes, quiero compartir una frase que encontré merodeando las redes sociales. Dice así: en el primer siglo, los cristianos eran perseguidos porque se congregaban. Ahora hay que perseguirlos para que se congreguen. Sí, da risa, pero es una realidad. Una triste realidad que se vive actualmente en todas las iglesias. La gente no quiere congregarse. La gente no quiere asistir a la iglesia, no quiere asumir la responsabilidad delante de Dios de ir a su casa por lo menos una vez a la semana. Y dentro de ese día a la semana, por lo menos 1 horita o 2 horitas como mucho. Mire, esto me hace recordar a la iglesia primitiva, la iglesia de Cristo. Cuando Pedro y Juan, allí en el libro de Hechos, en el capítulo 3, se dirigían al templo de la Hermosa. En el versículo 1 dice: cierta tarde Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de la oración de las 3 de la tarde. Aquí la palabra no está diciendo que en el día de reposo, que en el día de descanso, que en el día del Señor. No, está diciendo que cierta tarde. Esto nos hace referencia a que los discípulos, los seguidores de Cristo, no solo iban a la iglesia el día de reposo, que ellos se congregaban allí durante la semana y no solo una vez, sino varias veces. Ahora, cuando nosotros vamos al contexto cultural del pasaje, podemos entender que habían horas de oración en los cultos, tanto de la mañana como de la tarde. Es decir, que tanto Pedro como Juan, como los demás discípulos, como los demás seguidores del Señor, muchas veces iban hasta 2 veces al día a orar, a congregarse, a escuchar la palabra de Dios. Ese es el ejemplo que nosotros tenemos de la iglesia primitiva, de la iglesia del Señor, de esa iglesia que creció creyendo en Dios, caminando con Cristo. Estamos en el año 2022, un año donde hemos visto que los jóvenes se han apartado de la iglesia, un año donde hemos visto que las personas adultas no quieren asumir la responsabilidad de ir a la iglesia, que de pronto es más importante un partido de fútbol, un paseo, quedarse jugando play en casa, viendo una película en cualquier plataforma de streaming, o sacar la excusa más grande de decir está el cansancio de la semana y que Dios entenderá por qué no vamos a la iglesia. Qué triste es escuchar estas palabras. Qué triste es ver cómo nosotros muchas veces le damos más prioridades a otras cosas que aquel que le da toda la prioridad a cada uno de nosotros, porque Dios con nosotros no descansa durante toda la semana y Él solo nos está pidiendo que nos acerquemos, así sea solo una vez a la semana, y en esa vez que por lo menos le dediquemos como mínimo 1 hora para Él. Tremendo. Dios está 24 horas, 7 días a la semana con nosotros y Él solo pide como mínimo 1 hora en un día a la semana estemos con Él. Yo quiero invitarte a que hoy te concientices en algo importante. Debemos asistir, visitar, congregarnos en la casa de Dios. Aquí no estoy hablando de religiones, no estoy hablando de denominaciones, no. Estoy hablando del lugar donde tú te congregas, sin importar entre comillas la religión. Es el lugar donde tú vas a encontrarte con el Señor. Es el lugar donde tú vas a encontrar paz, donde tú vas a encontrar descanso, donde tú vas a llegar a adorarlo a Él por todo lo que hizo contigo durante la semana. Es el lugar donde tú vas a escuchar el mensaje, la palabra que te impulsa, que te da aliento para la siguiente semana. Pero el domingo, en el día de descanso, en el día en el que tú debes dedicárselo a Dios, es el día donde tú debes estar con toda tu familia allí en la casa de Dios. Y no como una obligación, sino como algo que nace del corazón, por ese amor que tú tienes hacia Él, así como Él nos ama a nosotros. Porque recuerda lo que dice la palabra, no fue porque nosotros lo amáramos a Él, sino porque Él nos amó a nosotros primero. Yo quiero que tú hoy te concientices de la necesidad que tú le des un valor importante a tu iglesia y el papel que ella desempeña en tu vida. Señor, hoy te damos gracias por un nuevo día. Te damos gracias por esta maravillosa oportunidad donde nos permite, Señor, salir al encuentro contigo, pero donde hoy también nos permite decirte, Señor, gracias por la iglesia, por el lugar donde tú me permites congregarme. Señor, gracias por ese templo. Gracias por ese líder, ese pastor, ese sacerdote que tú has puesto allí en ese lugar para pastorear, para acompañar, para aconsejar y para ayudarme a acercar a tu presencia. Y yo te pido perdón hoy, Señor, si he faltado a tu casa, si he faltado a la cita, al encuentro contigo, si le he dado el primer lugar a otras cosas más que ir a visitarte a ti. Señor, gracias por mi iglesia. Gracias porque en esta oportunidad puedo entender el valor que significa pertenecer a una iglesia. Bendigo tu vida hoy. Declaro en el nombre de Jesús que Dios estará ahí tocando, hablando a tu corazón en este nuevo día. Dios te bendiga, grande, poderosa y maravillosamente.